¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro informativo Hora de Cierre, aquí en ITV Patagonia, cuando son exactamente las 23 horas con 31 minutos. Comenzamos a revisar de inmediato la imagen del día y ya vemos allí, en la catedral, el Club de Leones Cruz del Sur celebró por estos días y está celebrando con distintas actividades 40 años de servicio voluntario en la comunidad magallánica. Por esta razón, hoy jueves se realizó una celebración eucarística en la Iglesia Catedral de Punta Arenas, donde se destacó la labor de esta institución y el arraigo que ha generado también en Magallanes. La ceremonia fue presidida por el vicario de la diócesis, Freddy Zubiabre, y contó con la asistencia del presidente del Club de Leones, Francisco Barría, además de cientos de integrantes de la institución. También en la misa se recordó la memoria de aquellos voluntarios ya fallecidos. Así es que nuestro reconocimiento también a esta loable tarea que realiza el Club de Leones Cruz del Sur. Así comienza Hora de Cierre. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Presentamos ITV Noticias, Hora de Cierre. Bien, comenzamos a revisar de inmediato las noticias. El OS7 de Carabineros desbarató una red de narcotráfico tras incautar poco más de 37 kilos de marihuana prensada. Hay 2 detenidos. El operativo, que logró la detención de 2 sujetos durante la jornada de ayer, fue catalogado como la incautación más grande de marihuana prensada en lo que va del año 2017. Es que con la pura droga vegetal comercializada en las calles, las ganancias bordean los 370 millones de pesos. A los 37 kilos 250 gramos de marihuana incautados, se suma poco más de 3 millones de pesos en dinero en efectivo, 2 celulares, 2 pesas digitales, un arma de fuego y 2 vehículos, un Corvette y un BMW. Este procedimiento nace de una fiscalización que hace la gente que tenemos en la población, distribuida en los diferentes planes cuadrantes. Hay también información que viene también de la comunidad y todo un trabajo en conjunto, pero que logra a una patrulla de carabineros fiscalizar un vehículo que le llamó la atención por sus condiciones que son propias, un vehículo sin patente, un vehículo de color negro con vidrio polarizado, y al fiscalizar al conductor se obtiene información referente a que él llevaba en su interior droga de este tipo, que es la marihuana prensada. Se logra, en virtud de las declaraciones del individuo, se logra llegar a su domicilio, obviamente dándole cuenta a los fiscales correspondientes. En su domicilio se encuentran inicialmente 500 gramos y algo y fracción. Ambos sujetos identificados con las iniciales LDB corta B corta y PAB corta I fueron puestos a disposición del Ministerio Público, siendo formalizados este jueves por infracción a la Ley 20.000 de drogas. Según detalló el fiscal en la audiencia, la investigación permitió constatar que uno de los detenidos vendió droga a una adolescente de 16 años de edad, la que se encontraba en el vehículo de uno de los imputados en el momento de la fiscalización que permitió a Carabineros descubrir la red de narcotráfico. Efectivamente, en el control vehicular que efectuó ayer personal de Carabineros, en el interior del vehículo, como copiloto, iba una menor de edad, quien también expresó que esta persona le había vendido cannabis sativa. La verdad es que es parte de la investigación, estamos iniciando esta investigación. Vamos a esperar si también estas personas quieren prestar la declaración y la debida colaboración para poder esclarecer los hechos. En la audiencia, el fiscal Soto pidió la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida por el magistrado por considerar que la libertad de ambos imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo para investigar los hechos se decretó en 60 días. El Consejo Académico de la Universidad de Magallanes aseguró que mantendrán el calendario de actividades académicas, mientras los estudiantes esperan una instancia para dialogar con las autoridades. Como respuesta a la toma que iniciaron los estudiantes de la Universidad de Magallanes, el Consejo Académico de la Casa de Estudios aseguró que no modificarán el calendario de actividades académicas, por lo que se mantiene la fecha de cierre del semestre para el 9 de julio.
Los estudiantes, por su parte, realizaron una reunión del Consejo de Presidentes para analizar los pasos que seguirán. Y la idea es básicamente hacer un llamado nuevamente a las autoridades, tanto las autoridades dentro de la universidad como las autoridades regionales, para entablar un diálogo y para poder llegar a un acuerdo. Las peticiones, como mencioné los días anteriores, se tratan del petitorio que no se ha cumplido el año pasado, más algunas cosas de las cuales las autoridades ya están conscientes de lo que hace falta, ya están conscientes cuáles son las problemáticas y las necesidades. Con 850 votos a favor y 295 en contra, este miércoles en la noche se inició la toma indefinida del campus central de la Universidad de Magallanes. Tras el término de la asamblea, se cerraron los accesos al recinto. Los alumnos aseguran que las autoridades tienen pleno conocimiento de sus solicitudes, por lo que esperan una instancia de diálogo. Bien, ya estamos con nuestro invitado de esta noche. A propósito, primero las bajas temperaturas, pero principalmente porque hemos conocido también durante los últimos días accidentes provocados, generados por el monóxido de carbono. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, para ello nos acompaña el doctor Miguel Ángel Montes, que además es director del Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP. Doctor, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Bárbara. Bueno, entremos en materia inmediatamente para aprovechar bien el tiempo. Primero, expliquemos fácilmente qué es el monóxido de carbono, dónde lo encontramos. Sabemos que, por ejemplo, los califón son un elemento de inseguridad, pero ¿dónde más se encuentra el monóxido de carbono? ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido. Se encuentra fundamentalmente en todos los procesos de combustión de productos que contengan carbón. Por ejemplo, gasolina, querosén, gas natural, carbón, leña, etc. ¿Cómo se produce? Normalmente, cuando el carbono se quema, si lo hacen en un ambiente donde hay suficiente oxígeno, forma dióxido de carbono y es lo que se llama una combustión completa, que es, por ejemplo, cuando en la cocina la llama está azulita. Claro. En cambio, cuando la combustión se ocurre en presencia de muy poco oxígeno, se forma monóxido de carbono. Eso es una combustión incompleta y esa es la que genera el monóxido, que es muy dañino para el ser humano. Y además, doctor, lo que pasa, por ejemplo, con el gas, que uno puede detectar una fuga de gas porque además al gas se le aplica odorante, cosa que no ocurre en este caso con el monóxido de carbono, por lo que usted señala, porque además si se genera una buena combustión no debiese generar ningún inconveniente. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, vamos a entrar en materia de cuando ya ocurre un evento no deseado por intoxicación, pero, por ejemplo, antes quiero preguntarle si, por ejemplo, las personas que trabajan, no sé, se me ocurre en talleres mecánicos, por ejemplo, que están muy expuestos a la combustión, no sé si se dice así, bueno, del combustible y que genera, ¿no es cierto?, monóxido de carbono a través de los tubos de escape, por ejemplo. Gente que trabaja en talleres, ¿el monóxido de carbono es acumulativo en el tiempo? ¿Puede generar daños en el tiempo? No necesariamente una intoxicación grave que pueda incluso llegar a la muerte, pero ¿se puede esto ir acumulando, generando daños al organismo? Existe lo que se llama la intoxicación crónica por monóxido de carbono, que se ve con poca frecuencia. Lo que más frecuentemente se ve es la intoxicación aguda. ¿Por qué? Porque son altos niveles de monóxido que ingresan al organismo y generan una sintomatología inmediata y muy fuerte. La intoxicación crónica se puede ver en personas que estén en exposición al monóxido durante una cantidad muy larga de tiempo. Pero como estas personas no están todo el día en eso, sino que salen y están en ambientes más ventilados, abiertos, con poca frecuencia se produce, pero sí existe el fenómeno de la intoxicación crónica. Ahora, en relación a los síntomas, porque los síntomas que se pueden generar a raíz de una intoxicación por monóxido de carbono pueden ser también similares a los síntomas de otras enfermedades o patologías. ¿Cómo se puede detectar cuando una persona está realmente intoxicada por monóxido de carbono? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se puede diferenciar de otras patologías? Bueno, en primer lugar está el antecedente de la exposición. Un califón, una cocina, un calefactor de gas, una caldera de calefacción, un brasero, una parrilla de leña o de carbón.
obviamente ya nos dan un indicio de orientarnos hacia allí. En segundo lugar, hay un examen, que es un examen de sangre, que se llama carboxihemoglobina. Se determina qué porcentaje de monóxido de carbono se ha unido a la hemoglobina de nuestra sangre. Y por ello tenemos el diagnóstico más la sintomatología, Claro. que fundamentalmente corresponde a dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos y compromiso de conciencia, que puede llegar al coma y eventualmente a la muerte si no es tratado adecuadamente. A propósito de eso, ¿qué debe hacer una persona que encuentra a otra, obviamente, en situaciones como la que estamos conversando? ¿Qué es lo primero que se debe hacer como una especie como de primeros auxilios antes de que el paciente, ¿no es cierto?, pueda llegar a un centro hospitalario? Lo primero es abrir puertas y ventanas, ventilar todo el ambiente, eso es lo primero. Lo primordial es que la persona esté en contacto con aire fresco. En segundo lugar, bueno, si la persona llega a tener un paro cardiorrespiratorio y quien la encuentra sabe primeros auxilios, le hace reanimación mientras llega la ayuda especializada. Claro. Pero lo fundamental y que cualquier persona en esta condición debe hacer es ventilar, abrir puertas y ventanas y ventilar inmediatamente todo el recinto. Ahora, existen las cámaras hiperbáricas, ¿no? Que son las que también ayudan, es un buen elemento médico para poder enfrentar estas emergencias en Magallanes, en Punta Arenas, donde se puede entregar este servicio de urgencia, porque entiendo que el hospital regional no tiene cámara hiperbárica, sí la tendría, ¿no es cierto?, el hospital de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, a nivel hospitalario en Punta Arenas, el único centro que tiene cámara hiperbárica es el Hospital de las Fuerzas Armadas. Cuéntanos un poco las características de esta cámara hiperbárica, por qué es tan importante realizar un tratamiento con la cámara hiperbárica y si además ayuda a otras enfermedades, a otras patologías. Sí, ¿Cómo se accede a ella además? Correcto. Bueno, de partida la cámara hiperbárica tiene la característica de que el paciente es ingresado a un recinto cilíndrico cerrado y se le hace respirar oxígeno a una presión superior a la atmosférica. Nosotros aquí estamos a 1 atmósfera. La persona que está en tratamiento respira oxígeno a 2,5 atmósferas. ¿Qué diferencia genera esto? Que ese oxígeno ingresa al organismo con mucha mayor fuerza. La presión parcial del oxígeno es muy superior y por lo tanto ingresa al organismo con mayor fuerza y en el caso particular de la intoxicación por monóxido de carbono desplaza con mayor fuerza al monóxido de la hemoglobina y se puede unir el oxígeno con la hemoglobina y llegar así oxígeno a los tejidos. Esto, que si no hay oxígeno presente, la vida media de esa carboxihemoglobina es de como 5 horas más o menos. Con oxígeno a nivel ambiental se reduce a 80, 90 minutos, pero con oxígeno hiperbárico reducimos a 20 minutos el tiempo. Y después de ese periodo, el oxígeno se vuelve a unir con la hemoglobina y por supuesto el oxígeno llega a los tejidos y se comienza nuevamente a normalizar el ciclo. Esa es la gran... Es como una máquina o un elemento casi milagroso en ese sentido, es decir, Sí. genera, digamos, una gran esperanza para la gente que llega, digamos, a esta instancia. Sí. ¿Qué otras patologías pueden acceder o que fuera recomendable, por ejemplo, utilizar la cámara hiperbárica? Bueno, hay mucha experiencia, tanto en diversos lugares como también nosotros acá en Punta Arenas, en el tratamiento de varias patologías. De partida, todo lo que es la enfermedad descompresiva de los buzos. Los buzos, ¿no es cierto?, que tienen problemas al ascender, son tratados en la cámara con muy buenos resultados. De hecho, es el tratamiento para esa patología. Existe también un uso en todos los procesos donde el oxígeno es beneficioso. Por ejemplo, heridas, retrasos de cicatrización de heridas, retrasos de consolidación de fracturas en gente politraumatizada, quemaduras, daños, por ejemplo, por tratamientos con radioterapia en algunos tipos de cáncer, porque lamentablemente, claro, la radioterapia destruye el tumor, pero también daña los tejidos vecinos. Claro. Y el oxígeno hiperbárico se ha demostrado que ayuda a recuperar con mucha mayor rapidez esos tejidos y mejorar la calidad de vida del paciente. Todo lo que son las infecciones llamadas anaerobias, que son gérmenes que viven en ausencia de oxígeno.
Por lo tanto, en presencia del oxígeno, y sobre todo oxígeno a alta presión, mueren. Todo lo que son úlceras varicosas, estas úlceras que la gente que tiene varices externas, tiene úlceras que a veces demoran mucho en cicatrizar, son muy favorecidas por este tratamiento. Igualmente el pie diabético, tan común en esta zona, Sí, claro. también tiene muy buenos resultados al aplicarle oxígeno hiperbárico. Doctor, es muy difícil en el sentido, es muy caro, hay que tener alguna derivación especial, por ejemplo, si es un paciente que está siendo atendido en una clínica o en el hospital regional, ¿está, por ejemplo, cubierto por algún tipo de previsión? ¿Cómo funciona en la práctica para un paciente que está interesado, que le llame la atención, que quiera preguntarle a su médico por esta cámara? Correcto. La verdad es de que siempre tiene que ser por derivación de un centro que tenga convenio con el Hospital de las Fuerzas Armadas hacia allí. Por ejemplo, el Hospital Clínico tiene un convenio y por lo tanto hay muchos pacientes del Sistema Público de Salud que son derivados por interconsulta desde el Hospital Clínico al Hospital de las Fuerzas Armadas. Igualmente, hay pacientes del sistema privado que, por ejemplo, estando en un centro privado de salud como la Clínica Magallanes, va siendo derivado también al hospital. Lo que sí, esta terapia lamentablemente aún no está cubierta en los aranceles de las ISAPRE. Por lo tanto, obviamente, que al no ser beneficiario del sistema público, hay un costo, claro, para el paciente privado hay un costo. No quiero preguntarle cuánto es porque, bueno... No, porque la verdad es que es el mismo depender, hospital, claro, depende del número de sesiones, en primer lugar, y en segundo lugar depende del programa que le realice el mismo centro de salud, porque son ellos los que tienen que colocar el oxígeno, el aire para ventilar la cámara, el enfermero que ingresa con el paciente a la cámara, el operador de la cámara, etc. Hay toda una infraestructura y eso lo valoriza el hospital. Pero más o menos, sí, para tener una idea a modo de información, ¿cuántas sesiones, por ejemplo, tendría que tener un paciente promedio? Yo sé que debe ser a lo mejor muy variable, pero no sé, de 1 a 10, de 1 a 5, ¿cómo funciona más o menos eso? Depende fundamentalmente de cuál sea el diagnóstico. Si el diagnóstico es, por ejemplo, enfermedad descompresiva de un buzo, o bien intoxicación por monóxido de carbono, normalmente el tratamiento es una sesión y en algunas ocasiones cuando se requiere una segunda sesión de refuerzo. Pero cuando hablamos de patologías crónicas, como las que yo mencioné, de úlceras varicosas, pie diabético, etc., las sesiones normalmente parten en 10 sesiones y de allí hasta 30, 35 sesiones de acuerdo a la evolución del paciente. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, nos quedan solo segundos, algunas recomendaciones prácticas a propósito del tema que hoy día nos convocaba y nos convoca, que es cómo prevenir, por ejemplo, y cómo enfrentar una intoxicación por monóxido de carbono. Punto 1, todos los elementos de combustión de la casa instalados bajo norma certificada por una empresa calificada. Punto 2, mantención periódica. Antes de empezar el invierno, que es la época en que cerramos puertas y ventanas, ¿no es cierto? Mantención de los ductos, de los termos de agua caliente, de los calefactores de leña o de carbón, de las calderas, etc. En tercer lugar, verificar que permanentemente haya un buen drenaje, una buena ventilación, que los ductos estén en buen estado y existen detectores de monóxido de carbono disponibles en el comercio para las personas que los pueden tener en la casa y eso también es una gran ayuda. Excelente. Con las recomendaciones cerramos entonces nuestra conversación de hoy con el doctor Miguel Ángel Montes, además director, que le agradecemos al Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP, que haya tenido la gentileza de venir a acompañarnos y darnos estas recomendaciones e información general sobre un tema que nos atañe mucho, sobre todo aquí en esta zona y particularmente en época de invierno. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a usted, Bárbara. Nos vamos a separar algunos instantes y al regreso, más noticias en ITV Patagonia, hora de cierre. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción, con 5 sucursales en la región, 4 ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción,
ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Ven a celebrar el Día del Padre en el restaurante Panorámico, ubicado en el 6º piso del Hotel Finisterra, y disfrutarás en familia del exquisito almuerzo buffet internacional, preparado especialmente para esta celebración por nuestro chef internacional. Las mejores carnes, pollos, pescados y mariscos, deliciosos postres. Te esperamos con la mejor vista de la ciudad, en un refinado ambiente, especial para acompañar a todos los padres en su día. Hotel Finisterra extiende un especial y fraternal saludo a todos los padres magallánicos. Restaurante Panorámico, Avenida Colón, 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones Vientos Australes, especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 Norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero, costillares de cerdo, lomo centro, chuletas Kassler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 Norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono 61 221 7180. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el estrecho de Magallanes en primera angostura, con inversión, innovación y tecnología. 3 modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, Fueguino y Pionero mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego, para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre. Acceda a los servicios Tehuelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp más 569-9450-7397. Testigo ITV. Con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia. Testigo ITV. Conectados con lo que te pasa. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. 23 horas con 55 minutos. Seguimos revisando otras noticias. Aún se puede participar en ¿Cómo quieres que me llame? Esto es una actividad de la Municipalidad de Punta Arenas que busca dar nombre a la mascota oficial de la Fiesta de Invierno 2017. Polo es el nombre inspirado en la cercanía que tiene Punta Arenas con el Polo Sur. Sandy es por Sandy Point, nombre con el que era reconocida la ciudad en las cartas náuticas de viajeros ingleses. Puki se basa en la denominación que el terminal aéreo le da actualmente a la ciudad, una de las más visitadas por turistas nacionales e internacionales. Y Hoshi deriva de la palabra Selknam Hosh, que significa nieve. Entre estos 4 nombres se puede votar para participar en ¿Cómo quieres que me llame? De la Municipalidad de Punta Arenas, que busca ayuda para bautizar a este pingüino, la mascota de la Fiesta del Invierno 2017. Las candidatas a reina no están ajenas a esta actividad. ¿Cuál es el favorito? Por Puki, por Hochi, por Polo. Sandy, Puki. Estamos muy contentos porque esta mascota que estamos teniendo sin nombre, estamos contando con toda la colaboración de ustedes, pero también del Pingüino, de la prensa austral, de todas las radios que finalmente están colaborando para que más gente pueda también votar. Y lo invito, si usted
no quiere ir a dar el voto directamente, puede votar por nuestra página de Facebook, Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, y ya con eso tenemos un voto que está claramente también en la prensa austral. Tenemos también al lado para que puedan votar. Entonces, son múltiples las opciones para todos quienes quieran participar buscando un nombre al pingüino. El proceso termina el 18 de junio, unos días antes de que se realice el lanzamiento oficial de la Fiesta del Invierno 2017. Bien. Los canales de televisión, la Asociación Regional de Canales de Televisión Arcatel, cumplió 10 años y durante la cena de aniversario se destacaron los principales hitos de esta década. Hace exactamente 10 años, un grupo de canales de televisión regional decidió unirse. Desde Antofagasta a Punta Arenas, hoy son 23 las señales que muestran las más diversas realidades de los chilenos que viven en las distintas regiones del país. Así nace Arcatel. En el Hotel Torre Mayor de Santiago, una cena volvió a reunir a los representantes de los asociados a Arcatel. Allí también estuvieron el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Oscar Reyes, el subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, y diversos invitados ligados a la historia de esta asociación gremial. Una historia que tiene, entre otros logros, la creación del primer noticiario con origen en las regiones, Portavoz Noticias. Posteriormente, su versión inclusiva, el estelar Las Regiones Cantan y la realización de los cabildos provinciales, entre otros proyectos destacados. Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso como asociación gremial para aceptar el desafío de los nuevos tiempos, pero para el desarrollo de nuestros planes es fundamental contar con el apoyo de todos, especialmente del Estado, con el fin de reconocer el trabajo que por años han realizado nuestros asociados, como también el resto de los canales regionales que no pertenecen a nuestra entidad. Creemos que el camino que hemos construido, no exento de muchos obstáculos, debe ser un factor a considerar para apoyarnos preferentemente por ello. En estos 10 años, Arcatel ha demostrado fehacientemente el rol que cumplen los canales regionales, abordando a diario la identidad y la cultura de cada zona del país. Y en este sentido, la labor del Consejo Nacional de Televisión, mediante distintas instancias, ha buscado siempre colaborar en ello. ITV Noticias es parte desde los inicios de Arcatel, una red que a través de sus señales llega a más de 6 millones de personas. Este miércoles, en su asamblea anual, fue electa la directiva compuesta por Lorenzo Marusic, presidente, José Gálvez, vicepresidente, Claudio Suárez, tesorero, Natalia Arcaya, secretaria, y Marcelo Mendizábal, director. Nuestro mensaje final es de esperanza. Estamos convencidos de nuestros principios, que nuestra línea responde a un clamor que se aprecia en cada región del país, que los canales de Arcatel puedan mantenerse en un lugar de privilegio dentro de nuestras comunidades, que nuestra labor, que lógicamente se debe potenciar, está dando sus frutos, lo que está demostrado diariamente en la respuesta de nuestra gente. Así, Arcatel mira con optimismo el futuro, con los desafíos que impone el avance de las tecnologías de la información, pero con la certeza de que estos 10 años han servido para afianzarse y fomentar la identidad local con contenidos de calidad. Restan solo segundos para las 12 de la noche, 0 grados la temperatura a esta hora y menos 4 grados es la sensación térmica del momento. Muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos y quedan cordialmente invitados para mañana, viernes, nuevamente a las 23:30 horas, hora de cierre. Usted ya lo sabe. Al mediodía, Carlos Grague, edición central, Patricio Mladevich. Gracias por la preferencia, que descanse, que tenga muy buenas noches. Con el auspicio de ProSur,
restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Hemos presentado ITV Noticias, hora de cierre.